Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Quiero que mantengamos nuestra Biblia allí en este pasaje de Jueces capítulo 18. Por cierto, Dios me guió a meditar en este pasaje, pero también quiero aprovechar la oportunidad para decirles que ya estamos en las últimas semanas de estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Fueron casi 2 años que estuvimos estudiando y Dios en lo personal y creo que a su iglesia nos habló el Señor de una manera muy especial, sobrenatural. Y el siguiente estudio de los miércoles, no va a haber lapso, no va a haber, es al siguiente miércoles que terminemos Romanos, vamos a empezar a estudiar Jueces, el libro de los Jueces, en lo cual está basado una parte de este pasaje. Y es muy interesante que el libro de los Jueces varias veces repite, al parecer el escritor del libro escribió esta historia de este libro, todo lo que narra este libro, lo escribió ya cuando había pasado ese tiempo, obviamente, pero cuando ya había un rey en Israel. Y varias veces él dice lo siguiente: cuando Israel no tenía rey, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Varias veces se repite esa expresión, casi como diciendo, cuando no hay orden, hay anarquía. Cada quien hace lo que mejor quiere. Y el libro de Jueces, si el libro de Josué, como veíamos la semana pasada, es un libro de victorias, el libro de Jueces es un libro de derrotas. Un libro de derrotas y un libro que nos hace ver que nuestra voluntad es débil, es frágil, es imperfecta y que necesitamos a alguien que nos gobierne. En este caso, esto apuntaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo. Como decía Toño, Jesús es mi Rey soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él como Rey hace lo que Él quiere. Y nosotros no debemos discutirle, nosotros debemos decir lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Cuesta trabajo, pero Señor, lo que tú quieras. Nada más para que nos demos una idea, porque aquí se mencionan varios personajes, se mencionan la tribu de Dan, se menciona a un tal Micaía, se menciona a un levita que estaba por allí. Yo nada más quisiera comentar, introducirme con lo siguiente. Cuando nosotros, Dios nos manda a una guerra espiritual, pero cuando nosotros ignoramos la importancia de esta batalla espiritual, que no es, repito, no es física, no es contra el vecino, no es contra algún familiar, no es contra alguien de carne y hueso, sino que es espiritual. Tenemos que tener siempre presente, inclusive cuando nos enojamos o nos molestamos o nos decepcionamos de alguien cercano, la guerra no es con esa persona. Hay una batalla atrás de eso que quiere ver cómo reaccionamos, que quiere ver cómo nos comportamos y todo ello, ¿no? Entonces, quiero comentar lo siguiente. El capítulo anterior, el capítulo 17, nos introduce a Micaía. Y este hombre dice que le robó a su mamá. Imagínense, faltarle a los papás en el pueblo de Israel era lo peor. Era como acarrear maldición. Y este hombre le dijo, pues le voy a robar a mi mamá. Y le robó más de 1100 piezas de plata. Imagínense la cantidad de eso, ¿no? La mamá, cuando se entera, maldijo
al que le robó. Y el hijo se quedó así, ese hijo era Micaía. Dijo, ah, caray, ya tengo la maldición de mi mamá, ¿no? Entonces va y viene y le dice, mamá, quiero confesarte que yo te robé. Y entonces la mamá cambia de actitud. Dije, ah, tú fuiste. Sí, sí, yo fui. Y en lugar de decirle cualquier otra cosa, dice, te bendigo, hijo. Imagínense, roba, lo maldice y luego le regresa lo robado y le dice, te bendigo, hijo. Te bendigo, dice el hijo, ah, qué bueno que voy a descansar con la bendición de mi mamá, ¿no? Y la mamá, en agradecimiento, fíjense lo que son las cosas. Aquí entra lo que el tema de este día que trata acerca de confusión en la vida religiosa. Esta mamá de los 1100 piezas de plata agarra una buena cantidad, agarra más de 300 piezas y dice que las funde y construye un ídolo tallado, como diciendo, esto que acabo de hacer con las piezas que son mías, este va a ser mi Dios familiar. Mi Dios familiar. Cuando Dios le había dicho al pueblo, no te harás imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las adorarás, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel quería algo, y la explicación que yo veo aquí es que muchas veces nosotros buscamos un Dios tangible, un Dios que puedo cargar, un Dios que puedo manipular, un Dios que lo sienta yo cerca, que con mis sentidos yo los pueda ver para tener de alguna manera un cierto control. Porque pensar en un Dios que no puedo controlar, sino que Él me quiere controlar a mí, cuesta trabajo. Un Dios que no veo, un Dios que no puedo tocar, un Dios que no puedo hacer un dibujo de Él, que no me lo puedo imaginar cómo es, va más allá de mi mente, va más allá de ese deseo de control que yo quiero. Entonces la mamá dice, voy a hacer una imagen fundida, una imagen tallada y va a ser nuestro Dios familiar. Y lo empezaron a adorar, ¿no? Entonces, esa es la historia de Micaías. Micaías no solamente tiene ese ídolo de parte de su mamá, tiene otros dioses familiares y luego dice que tiene un efod. Tiene un efod que era como una especie de vestimenta, de manto. Yo le quiero llamar así como una frazada como esa del Linus o Linus, que le daba una cierta tranquilidad chuparse el dedo y agarrar su frazada así, ¡ah, qué alivio! Entonces ese efod era una ropa, era un mantito que lo consideraban sagrado y tenerlo allí era de color azul. Tenerlo allí proporcionaba cierta tranquilidad, cierta paz. Nosotros queremos tener, ver, palpar las cosas en lo que creo, para sentir paz y tranquilidad. Y dice la Biblia también en el capítulo anterior que andaba un levita de Belén. Imagínense Belén, ¿quién nació en Belén? El Señor Jesucristo. Y también nació el rey David, ¿verdad? Antes. Pero este levita que estaba llamado para servir a Dios, dijo, yo ya no quiero vivir en Belén, yo quiero irme a otro lugar. Y anduvo deambulando para ver qué lugar era mejor. Porque Belén a lo mejor era chiquito y lo despreciaban. Y este levita andaba vagabundeando, se lo encuentra a Micaía y le dice, oye, ¿y tú qué? No, pues yo soy un levita. ¿Y qué haces por acá? Pues ando viendo dónde vivir. Pues ya encontraste dónde vivir. ¿Y sabes qué? Te voy a promover. Ya no nada más vas a ser levita, vas a ser sacerdote de la familia. Es decir, nos vas a servir para que estemos bien con Dios. ¿Qué te parece? Y te voy a dar esta ropa y te voy a dar este dinero. Y dices, pues sí, claro que sí.
Entonces, empieza esto. Imagínense, todo esto es batalla. Batalla del orgullo, batalla del ego, batalla de seguridad, de sentir paz. Es una guerra que el ser humano enfrenta a diario. Pero también se nos menciona la tribu de Dan. Dice la Biblia al inicio de este capítulo 18 que la tribu de Dan andaba buscando un territorio, porque el territorio que Dios le dijo, este te toca, los de la tribu de Dan dijeron, no, está bien difícil, son montañas, y yo que voy a andar subiendo montañas y peleándome con gente de allá, no, yo quiero otro territorio. Vean, o sea, yo quiero hacer la batalla a mi manera, quiero hacer la batalla como yo considero, no como Dios me indica, no como Dios me muestra, ¿no? Entonces andaban buscando y ¡pum! Es donde aparece este pasaje que leyó Toño amablemente. Y para entrar a los pensamientos que nos dan este pasaje, yo a este mensaje le titulé La guerra espiritual puede traer confusión religiosa. Tú y yo, aunque no queramos, tú y yo estamos en una guerra. Tal vez tú digas, pues a mí nunca me habló nadie de que iba a entrar a una guerra. Es que no se te tiene que hablar. Es que ya el hecho de vivir aquí, el hecho de vivir en esta tierra, ya estás en una guerra. En una guerra donde o haces tu voluntad o haces la voluntad de otro, o de otra, o de otros. Una guerra donde muchas veces tú crees que hay alguien manipulándote, pero hay fuerzas espirituales, fuerzas que no ves, fuerzas que ni te imaginas que están moviendo tu estado de ánimo, están moviendo tu manera de pensar, tu manera de reaccionar y todo ello. Y si no estoy preparado para esta guerra espiritual, va a haber confusión. Va a haber confusión, y esto es lo que nos habla el libro de Jueces. Vidas, familias, tribus enteras, un pueblo entero confundido de manera religiosa. El primer pensamiento que les quiero decir es que dentro de esa confusión religiosa, convierto a Dios con D mayúscula, convierto al Dios creador de los cielos y de la tierra en un Dios doméstico. ¿Qué significa doméstico? Un Dios que controlo, un Dios que se me vuelve familiar, un Dios con el que me familiarizo, así como cuando uno agarra un perro y lo domestica, lo hace a como uno quiere, o el perro te hace como él quiere, ¿no? Pero así es esto, ¿no? No puedo controlar a Dios, pero sí, más bien no quiero que Dios me controle, yo quiero controlar a Dios. Vean lo que dicen los versículos 14 al 18 nuevamente. Estamos en Jueces 18. Dice, los 5 hombres de Dan, o sea, los que andaban ahí explorando en qué territorio se quedaban, habían explorado la tierra alrededor de Lais. Les explicaron a los demás. En una de esas casas, se está refiriendo a la casa de Micaías, en una de esas casas hay un efod sagrado. Hay algunos ídolos de la familia. Hay una imagen tallada, la que mandó a hacer la mamá de Micaía, y hay un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían de hacer? Entonces, estos 5 hombres se desviaron del camino, fueron hasta la casa de Micaía, en donde vivía el joven levita, y dice que los saludaron amablemente, mientras que los 600 hombres armados estaban vigilando en la puerta. Estos 5 espías entraron al santuario familiar, tomaron la imagen, tomaron el efod, tomaron los... En otras palabras, se robaron a los dioses de Micaía. Se los robaron, dijeron. Queremos, ahora vamos a promover estas figuritas, esta ropa,
las vamos a promover a que no nada más le sirva a una familia, sino que le sirva a toda una tribu, a todo un clan. Entonces el sacerdote dijo, ay, ya me quedé sin chamba, ¿no? Ya me quedé sin trabajo. ¡Ey, a dónde van! Tú cállate y vente con nosotros. Y dice algo tremendo. Dice, él, gustoso, se fue. Es interesante lo que dice el versículo 18. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros. Le dijeron, sé un padre y un sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que la de un solo hombre? Entonces él dice que más que dispuesto se fue con ellos. Entonces, aquí la pregunta que surge es, en tu vida diaria, tú y yo creemos en algo. En tu vida, en la vida diaria, en la vida de trabajo, en la vida familiar, en la vida de tomar decisiones diarias, tú y yo creemos en algo. Y una de dos, o obedecemos a Dios, o le hacemos caso a Dios y a lo que Dios nos dice, o yo hago lo que yo creo que le va a caer bien a Él. Cuando yo hago lo que yo creo, no lo que me dice su palabra, no lo que Él me instruye, no lo que Él me demanda, sino cuando hago lo que yo creo, entonces estoy haciendo un Dios doméstico, un Dios a mi manera de pensar, un Dios a mi manera de actuar. Y Micaía eso lo creía, eso creía. Él se sentía de alguna manera seguro con esa vestimenta, con ese efod sagrado. Él se sentía seguro con esos ídolos de la familia, que a lo mejor venían de los abuelos, de los bisabuelos, que se habían convertido en algo muy apreciado, en algo muy querido. Y él sentía protección, sentía seguridad en esas cosas que él tenía, que él hacía. Y pues tengamos cuidado con eso, porque en la vida cristiana no es como yo pienso que se debe de vivir, es como Dios quiere que yo la viva. La vida cristiana y lo que Él me pide que yo viva a diario, dentro de mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, en mis relaciones, en mis actividades, no es como yo creo que debe de ser, es como Dios me dice que debo de ser. Y ahí está lo tremendo, porque si yo no acepto como vivir como Él quiere que yo viva, entonces lo convierto en un Dios doméstico, en un Dios a mi propia manera. Y leíamos estadísticas hace rato en el estudio bíblico de anterior a este servicio, que decía que el 68% de la gente americana, es decir, el 68% de la gente que vive en este país, dicen que son cristianos, o decimos que somos cristianos. Lo terrible de esto es que nuestra vida moral, las prácticas que tenemos, la manera de conducirnos, deja mucho que desear. Si el 68% de los habitantes de este país se comportaran o nos comportáramos como Dios quiere que nos comportáramos, otra sería la situación de este país. No habría tanta división, no habría tanto odio, no habría tanta corrupción, no habría tanta maldad. Ahora tenemos un consuelo, gracias a Dios que somos mejor que otros países. Otros países están peor. Y sí es cierto, otros países están peor. Pero eso nos debe de traer satisfacción. Más bien es, qué bueno que estamos mejor, pero
¿por qué no estamos como Dios quiere que estemos? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué hay situaciones de explotación? Todavía en este país se practica la esclavitud. ¿Sabías eso? Uno dice, no, ya la esclavitud ya se acabó. Pues hay gente que tienen encerrada y prisioneras en lugares y los están explotando. Eso es esclavitud. Esclavitud es poner a trabajar a personas, hombres, mujeres y niños, y no darles las condiciones para que estén bien. Eso es esclavitud. Hay tráfico de seres humanos. Hay tráfico. Hay tráfico de niños, hay pornografía infantil. Entonces uno dice, ¿en este país? Sí, en este país. Agarran a niños y los ponen a hacer cosas inmorales, cosas sucias, y ellos lo ven como algo normal. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de las oraciones para salir adelante. No estamos juzgando, estamos viendo una realidad que nos alarma, y una realidad que nos alarma a los que somos papás, a los que somos abuelos, a los que somos bisabuelos de el país que están heredando nuestros niños. Entonces, ¿queremos un Dios doméstico o queremos un Dios donde nosotros digamos, haz tu voluntad, Dios? Así como dice el Padre Nuestro, ¿no? Haz tu voluntad en este país como la haces en el cielo, Dios. Haz tu voluntad, por favor. Esto nos lleva al segundo pensamiento. Ahora, quiero que sepan que tal vez tú digas, ¡ay, qué terrible historia! La de Jueces. Pues son historias que se repiten y se repiten continuamente. El segundo pensamiento que les quiero dejar es que en esta confusión religiosa puedo convertir las cosas a nuestra propia conveniencia. Y ahí me adelanté unos versículos, ¿verdad? Pero puedo convertir las cosas a nuestra propia conveniencia. Es decir, en esta guerra no voy a hacer lo que Dios me diga, sino lo que sea mejor para mí. Vean, yo ya comenté lo siguiente. Los de Dan tenían un territorio que conquistar. Los de Dan dijeron, no me gusta, es mucho trabajo, es mucho desgaste, mejor yo voy a conquistar una tierra que a mí me parezca. Y dice que encontraron un lugar de gente muy tranquilita, muy pacífica, y dijeron, aquí vamos. Y fueron y arrasaron. La pobre gente que vivía ahí, dijeron, ¿qué está pasando? Pero ellos fueron tras lo fácil en esta guerra espiritual. El levita, en lugar de desarrollar un servicio en Belén, donde Dios lo quería, él dijo, quiero ir a otro lugar donde me sienta mejor. Y se topa con Micaías y dijo, aquí es Dios. Cuando llegan los hombres de Dan saben que es un levita y le dicen a él, estoy leyendo los versículos, el pasaje anterior, dice, oye, pregúntale a Dios si Él nos va a prosperar en lo que estamos haciendo. El hombre ni ora. El hombre dice, sí, Dios está con ustedes, vayan en paz. Dije, bueno, nos lo está diciendo un siervo de Dios, ¿no? Aquí, cuidado porque yo como pastor muchas veces soy tentado a decirle a alguien lo que quiere oír o lo que le gustaría oír, y a veces Dios me está diciendo, no le digas eso. Dile los peligros, dile de las consecuencias, dile las cosas que le pueden venir por lo que está haciendo. Pero si le digo, me va a dejar de hablar. O si le digo, ya no va a querer acercarse a mí. Y es una lucha. Es una lucha
Entonces vean lo que sucede, versículos 19 al 23. Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que nada más de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos. Dice, y no nada más eso, se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de la familia, la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaías, no sé si estaban esperando que estuvieran más lejos, los vecinos de Micaías salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? De esta forma. Es una gran tentación, es una terrible tentación usar la religión o usar las creencias, usar a Dios mismo para mi autopromoción o para mi propia conveniencia. O sea, no debe ser así. No debe ser así. Este hombre, el levita, dijo, me conviene más estar con una familia, estar con toda una tribu. Me conviene más. Voy a servirle a más gente. Y es una tentación que uno enfrenta en un momento dado. Y yo creo que tú y yo nos debemos de hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que creo en Dios? ¿Cuáles son los motivos por los que busco a Dios? ¿Cuáles son los motivos por los que le pido a Dios cosas? ¿Es nada más para mi conveniencia, para mis necesidades, para lo que yo estoy viviendo, o busco el reino de Dios, o busco la bendición de otros? Ya veíamos en el estudio hace rato que nuestra fe la debemos de manifestar en buenas obras, en no nada más estar viendo por nosotros mismos, sino en ver por los demás. Sin embargo, muchas veces usamos la religión para nuestra propia conveniencia. Yo comentaba hace rato lo siguiente, y espero que esto te lleve a la reflexión. Muchas veces uno va a una iglesia más culturalmente hablando, más por cultura, más porque esto es lo que se practica en este país, que por una convicción personal. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces uno dice, oye, ¿y por qué eres cristiano? Porque mis abuelos eran cristianos, mis papás eran cristianos, mis tíos eran cristianos y todo eso. Sí, pero ¿tú qué? No, es honrando la memoria de estos seres queridos, ¿no? Hay unos que dicen así, pero no dicen realmente cuál es su convicción, por qué creen lo que creen. Hay otros que dicen, bueno, porque así me va a respetar a la gente. Así la gente va a decir, él es una persona buena, él va a la iglesia. No importa lo que haga en la semana, no importa, el domingo no falla. Entonces es buena persona. Entonces muchas veces lo hacemos por estatus, lo hacemos para que piensen bien de nosotros. Y nos olvidamos que el cristianismo es una relación con Dios. En Santiago 2 nos dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero de nada les sirve a ellos creer. Ellos no tienen una relación con Dios, ellos son demonios.
y saben que hay un Dios, lo han visto. Pero el hecho de que sepan que hay un Dios no les hace seres que se arrepientan o que anhelen un cambio, sino que al contrario están en contra de Dios, buscando dañar su obra y buscando dañar a aquellos que creen en Él. Entonces, tengamos cuidado cuando decidamos rendirnos a algo, cuando decidamos entregarnos a algo, a una fe, a Dios, no convertirlo en algo para mi propia conveniencia, o para que me respeten, o para que me consideren una buena persona. Mi hijo dice un comentario, él dice, no se trata de que personas malas se convirtieron en personas buenas. Personas buenas hay en todos lados. Se trata de que personas muertas pasaron a la vida y ahora estamos vivos con Dios, gracias al Señor Jesucristo. El tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. En esta guerra espiritual podemos caer en confusión religiosa por convertir en desilusión aquello que no es confiable. Convertir en desilusión aquello que no es confiable. Vean lo que dice los versículos 24 al 26. ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice. O sea, todavía él dice, yo los hice. Yo creo que estos de Adán hubiera dicho, si tú los hiciste puedes hacer más. Puedes hacer otros. Y luego, dice, y a mi sacerdote, y no me queda nada. En otras palabras, me quedo sin protección, me quedo sin cuidado, me quedo sin creer en algo, me quedo sin nada. Ustedes me han quitado todo. Y qué terrible es que tú creas en un Dios al que te lo puedan robar. Tú creas en un Dios a quien te lo puedan quitar. Tú creas en un Dios a quien tú le pides y viene otro más listo y te lo gana. Y te quedas sin nada. Lo maravilloso de nuestro Dios es que es un Dios personal. Y nadie te lo puede quitar, nadie nos lo puede quitar, nadie. Y el gozo que Dios da, dice que ni el mundo nos lo puede quitar. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos enfrentar enfermedades, podemos enfrentar situaciones dolorosas, tristes. Podemos estar llorando, derramando lágrimas de dolor, de tristeza, pero con gozo dentro. Eso solamente lo hace Dios, lo hace Dios. Y como alguien dijo, en el cristianismo primitivo, nos podrán robar la ropa, nos podrán robar y quitar nuestras posesiones, así como los cristianos en Chiapas, los chamulas, que muchas veces son perseguidos, aquellos que son cristianos por su fe, conservan a Cristo. Me da tristeza comentar esto, pero tengo un amigo viviendo en San Cristóbal, Las Casas, allá en Chiapas. Allá cerca viven los chamulas, pero me da tristeza decir eso, y esto es un motivo pues, de oración, de que este amigo me contaba, ¿sabes qué? Lo triste de todo esto es que los hijos y los nietos de esos grandes cristianos chamulas que han nacido aquí, los han corrompido con bebidas. Ya ahorita muchos de esos
de esos indígenas son personas esclavizadas al alcohol. Y lo más terrible ahora ¿se acuerdan ustedes el ejército zapatista, el comandante Marcos y todo esto? Se abrieron e invitaron al narco a entrar en esa parte de Chiapas. Y ahora todos ellos tienen controlados esa parte. Y lo triste de esto, me decía mi amigo, es que ahora están persiguiendo a los que verdaderamente creen en Cristo. Dice, y pedimos tus oraciones porque no sabemos lo que vamos a vivir y lo que vamos a enfrentar. Micaía de repente se queda sin nada. Se queda sin su efod, se queda sin sus ídolos, se queda sin sus dioses familiares que él hizo. Se queda sin su sacerdote. Y le reclama y dice, ¿cómo que qué me pasa? Me he quedado sin nada. ¿Qué me queda? Y le dijeron, cállate, porque aquí hay gente enojona, aquí hay gente de mal genio. No los provoques, porque puedes morir. Y Micaía dice que viendo que eran más, se retiró, se dio la media vuelta y se fue triste. ¿Cómo se quedó Micaía? Se quedó solo, se quedó sin nada. Nada en qué confiar, nada en qué creer, más que en desilusión. Y si tú no tienes puesta tu confianza en Dios, si tú no le rindes tu vida al Señor Jesucristo, cualquier creencia en la que te metas, cualquier tipo de fe en la que tú descanses, tarde o temprano te va a desilusionar, tarde o temprano te va a desengañar. Los hombres nos van a fallar, los hombres nos van a decepcionar, pero Jesucristo nunca, Jesucristo nunca te va a decepcionar. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Y no solamente los primeros cristianos. Hay cristianos en Rusia, hay cristianos en Ucrania, hay cristianos en Corea del Norte, hay cristianos en Irak, en Irán, hay cristianos en países donde el cristianismo se persigue. Es más, llévate el dato, en China se persigue el cristianismo. Y en China hay más de 100 millones de cristianos. Tal vez tú digas, wow, 100 millones de cristianos, sí, pero allá hay 4,000 millones de chinos. No sé cuántos, casi la mitad de la población mundial son chinos. Bueno, hay 100 millones de cristianos dentro de esos miles de millones. La persecución, la prueba, el despojo, no les ha robado a Jesucristo, no les ha robado a Dios, no les ha robado. Y nada te debe de robar tu confianza en Dios, nada. Vas a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar decepciones, vamos a enfrentar situaciones que ni nos imaginamos que podrían pasar en este país. Pero nada de lo que pueda pasar debe de robarnos lo que tenemos en Cristo. Que no nos pase lo que le pasó a Micaía, que se regresó con las manos vacías, se regresó desilusionado, se regresó sin nada que le protegiera. Quiero concluir con lo siguiente: tomemos decisiones sabias. No estamos diciendo que te quedes en esta iglesia o que vengas a esta iglesia. Lo que estamos diciendo es que en lo que creas que sea lo correcto, que abraces a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios que te inventes o que te cuenten, sino al Dios que tú compruebes, al Dios con el que tú te puedas relacionar. Él nunca nos va a defraudar. Recuerden, no es una guerra humana, sino que es espiritual. Por lo tanto, abramos nuestros ojos y seamos cuidadosos al dar cada paso,
al tomar cada decisión, pues enfrentamos riesgos de ser confundidos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por estas historias que encontramos en la Biblia. Y gracias porque esas historias las pasó tu pueblo. Ese pueblo que tú formaste de 12 tribus, ese pueblo que tú liberaste de Egipto, ese pueblo a los pocos años estaba bien confundido. ¿Por qué? Porque podemos fallar en esta batalla, podemos fallar en esta guerra. Señor, nosotros no queremos fallar, ayúdanos, fortalécenos, ilumina nuestro camino. Tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sé tú nuestra guía, Señor. Tu palabra también dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tu palabra dice que caerán 10,000 a nuestra diestra y 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. Señor, ayúdanos porque somos frágiles, ayúdanos porque somos débiles, ayúdanos porque el enemigo es padre de mentira y cuando habla mentira, de suyo habla. Ayúdanos a verificar con tu palabra lo que tú quieres mostrarnos. Gracias por este día, gracias por esta tarde en la que estamos celebrándote y en la que tenemos este compañerismo. Sigue guardando cada una de nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesucristo, gracias.